Buenos días, querida audiencia. Nuevamente estoy con ustedes para una enseñanza más. El día de hoy vamos a trabajar en lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El día de hoy también, hermanos, vamos a leer más versículos. Les pido mucha paciencia y también, pues, tomen su Biblia, tomen sus apuntes y vamos a entrar, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a conocer mucho, pero también vamos a conocer la severidad con la que nuestro Señor Jesucristo hablaba a las personas que lo querían escuchar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en su enseñanza y tan duro, sí, pero al final todo esto resulta en bendición para nosotros mismos, ¿sí? Ahorita yo quiero leerles un versículo de Tercera de Juan antes de empezar. Tercera de Juan 1:2 dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vemos que el apóstol Juan decía, ok, yo deseo que tu alma sea prosperada, que tú crezcas, ¿no? Que tú aprendas. Vemos que lo único que nos puede transformar y cambiar es la palabra de Dios a nuestra alma, a nuestro espíritu. La Biblia nos pide que nosotros cambiemos por dentro, ¿verdad? Que era lo que a veces nuestro Señor Jesucristo, pues varias veces a los fariseos, ¿no? Les recalcó y les dijo: oye, ustedes muy buenos por fuera, pero por dentro, ¿qué tienen por dentro? Entonces, esta es la palabra que nos va a cambiar y nos va a transformar. Y de verdad es a la persona que quiera caminar con Dios, que quiera escuchar a Dios. Entonces, vamos a entrar ahorita a lo que es Levíticos y y vamos a conocer qué es, pues, cómo Dios quería que la gente que ministrara pues fuera, ¿no? Y también en los animales. Vamos a empezar con lo que son las personas y dice en Levíticos 21 del 16 al 23. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículos magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy Jehová el que lo santifico. Vemos, hermanos, como aquí Dios le dice a Aarón, le dice a Moisés: ninguno de la descendencia de Aarón puede tener un defecto físico. Entonces da una lista de todos los defectos que no podía la persona tener para ministrar a Dios. ¿Sí? Ahora, esto es en cuanto a las personas. Nos vamos a meter a lo que son los animales. En Deuteronomio 15 del 19 al 21 dice: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas, de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás al primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar de que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, o si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Deuteronomio 7:1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Levíticos 22, vamos a leer del 17 al 25. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofrecerás machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras.
Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será aceptado por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será aceptado. No ofreceréis a Jehová animal con testículo heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomaréis estos animales para ofrecerlos, como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se aceptará. Hermanos, vemos cómo aquí, en el 22 dice, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos podrás ofrenda en el altar. Vemos que en el 25 dice, ni de mano de extranjeros tomarás esos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se aceptará. Vemos, hermanos, cómo Dios les dice, ni el animal tampoco puede ser con defectos físicos, tenía que ser limpio, tenía que ser bien el animal que se tenía que sacrificar. Estamos entendiendo que en el versículo último que leímos dice, ¿por qué? Porque la corrupción está en ellos, ¿verdad? Entonces vemos que Dios no acepta animales, como no acepta tampoco personas, tampoco animales con un defecto físico. Entonces, vamos a ver cómo Dios, pues, se molesta con el pueblo de Israel porque ellos no se sujetan a lo que Dios habló. Entonces, vamos a ver que en Malaquías, cómo Dios, pues, responde a esa situación. Es Malaquías 1 y vamos a leer del 6 al 14. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Presentadlo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey,
dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Aquí vemos, hermanos, cómo pues la gente pues no le importó sujetarse a las cosas de Dios y bueno, empezó a ofrecer lo que no era correcto, ¿no? Entonces yo decía, oye, ¿me estás ofreciendo esto? No, recuerden, yo soy gran rey, o sea, yo soy el Dios de dioses, no pueden ustedes traerme esto a mí, ¿no? Entonces vemos cómo Dios, hermanos, pues pedía la limpieza física de la persona que me iba a ministrar, ahorita del animal, y vemos cómo Dios pues se molesta, ¿no? Porque esto le ofrecen a Dios. Entonces, vamos ahorita a entrar, ya conociendo esto, hermanos, vamos a entrar a lo que Dios pidió para la Pascua, ¿sí? Entonces nos vamos a Éxodo, vamos a leer del 12 al 11. Perdón, es Éxodo 12 y vamos a leer del 3 al 11. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas y conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, hermanos, en el 12:5 dice, el animal será sin defecto de 1 año y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, al final, hermanos, en el 12:11 dice, es la Pascua de Jehová. Entonces, Dios determina que se le tiene que hacer una Pascua a Dios, pero también, hermanos, vemos que Él pide que ese cordero también sea un animal sin defecto, ¿sí? Entonces, tengo entendido que la fiesta más importante de los judíos es la Pascua, ¿verdad? La Pascua, es hacer la Pascua, es una de sus fiestas. Entonces ahorita vamos a entender por qué es tan importante la Pascua, aunque ellos pues no tienen todo el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? De lo que es Antiguo Testamento, pero para nosotros Dios nos ha revelado esta bendición tan grande. Entonces, vamos a ver en Isaías, cómo Isaías profetiza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaías 53, de 7 y 8 vamos a leer. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces vemos que Isaías profetiza y dice que como cordero fue llevado al matadero. Vemos a Juan, Juan 1:26, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:35 y 36. Al día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vamos a ver cuando Felipe y el etíope, ¿verdad? Hechos 8, vamos a leer 8, dice, y el pasaje de la escritura que leía era este,
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que los trasquilaban, así no abrió su boca. Estamos viendo, hermanos, que cómo lo reconocen como el Cordero, ¿no? El Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando cómo Felipe le empieza, ustedes conocen, no nos vamos a meter mucho en eso, pero cómo Felipe le empieza a decir, como Cordero, he aquí el Cordero de Dios. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? Que ellos reconocían a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Entonces vamos a leer ahorita primera de Corintios, lo que nos dice, primera de Corintios 5, 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vasija de levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí, Corintios nos está diciendo que nuestra Pascua, lo voy a volver a leer el 7, y dice, limpiaos pues de toda vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, porque sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Corintios nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo ya fue crucificado por nosotros. Ahora dice que nosotros nos debemos de gozar, que nosotros debemos estar gozosos porque nuestra Pascua fue sacrificada y nosotros ya no tenemos que entrar en el rito de lo que ahorita los judíos, cuando ellos festejan la Pascua, ¿no? Sino que nuestra Pascua ya fue crucificada. ¿Cómo la tenemos que celebrar? Entonces, en el 8:5 dice, así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué es, hermanos? Tenemos que celebrar una Pascua, pero ya con otro estilo de vida, sin malicia, sin maldad, ¿sí? Sin levadura. Dice que sinceros y de verdad, siendo sinceras, siendo personas honestas, siendo personas que demostremos que de verdad nuestra Pascua ya fue celebrada. O sea, nosotros como cristianos no podemos tener otro estilo de vida, sino la de demostrar que somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra Pascua ya fue celebrada. Nos vamos a ir a Primera de Pedro, y Pedro da un consejo. Dice, Primera de Pedro, vamos a leer del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vuelvo a leer el 19, dice, perdón, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos, hermanos, que dice, ustedes ya fueron rescatados, no fue oro, no fue plata, fue con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero. Entonces vamos viendo que aún Pedro decía como un cordero, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 9, del 11 al 14 dice, pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que dice, nos convenía un sacerdote santo, inocente, ¿verdad? Sin mancha. Nos está diciendo también Hebreos, hermanos, que él se ofreció a sí mismo sin mancha. En el 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, nos está diciendo, hermanos, que Él se entregó para limpiar nuestras conciencias y para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se entrega a la cruz, pues también el objeto es que nosotros sirvamos a Dios, ¿verdad? Ese sacrificio nos ha dado tanta oportunidad que el ser humano tiene que entender y aprender, que es la oportunidad que Dios nos da para nosotros entrar a una vida diferente. Ok, entonces, vamos a leer. Entonces, ya viendo, hermanos, que Él es el Cordero, ¿verdad? Dicen como Cordero, que lo consideran como el Cordero que se sacrificó. Entonces, vamos a ver lo que la ley decía respecto a lo que tenía que pasar con este Cordero, lo que no tenía que pasar con este Cordero, perdón. En Éxodo 12, vamos a leer del 12 al 12, dice, se comerá en una, Éxodo 12:46, dice, se comerá en una casa y no llevará de aquella carne afuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Números 9:12 dice, no dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebraréis hueso de él, conforme a los ritos de la Pascua la celebrarán. Salmos 34:20, él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Juan, bueno, hasta aquí vemos, hermanos, que Levíticos y Números nos enseña que no podía quebrársele a ese cordero ni un hueso, nada. El cordero tenía que estar entero, sin quebradura. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos en el principio los animales, decían no tendría que tener rotura de hueso, ni quebradura de hueso, nada, o sea, tenía que ser perfecto, ¿no? Entonces vemos también como el salmista dice, él cuidará, el salmista dice, él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces vamos a irnos a Juan 18, de 32 a 37, y vamos a ver que estas profecías nuestro Señor Jesucristo cumplió. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí, hermanos, se cumplen dos profecías. Primera, no le quebraron ningún hueso. Y también decía en los versículos que leímos antes que el animal no podía estarse toda la noche. Entonces vemos que a nuestro Señor Jesucristo fueron a pedir su cuerpo para enterrarlo, ¿verdad? Para enterrarlo, para ponerlo en su lugar donde tenía que estar el cuerpo. Entonces vemos, hermanos, que ahí cumple dos profecías, ¿sí? Primero, no le quebraron las piernas, ningún hueso fue quebrado, y segundo, él no pasó toda la noche, sino fue descolgado antes de que empezara el anochecer. Entonces vemos que
así como Salmos dice, Él cuidará todos sus huesos, vemos, hermanos, cómo Dios lo protege y se cumple esta palabra, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a ir a a ver, a conocer, ya Dios ya hizo su ministerio, ya hizo su sacrificio, ya fue crucificado, ya vimos que cumplió todo lo que la ley pedía. Entonces ahorita, hermanos, vamos a ir a lo que es su ministerio, y creo que de aquí para adelante es el punto importante de esta enseñanza. O sea, todo es importante, hermanos, toda la palabra de Dios, porque es la que nos enseña y es la que hace prosperar nuestra alma. Pero a lo que yo quiero entrar es en esta enseñanza, porque esto nos va a dar mucha bendición espiritual también. Entonces, nos vamos a ir a conocer su ministerio. Dice los salmos, vamos a ver el Salmo 146:8. Jehová abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Isaías manifestó: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Vamos a leer Isaías 35, del 3 al 6. Dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentos en la soledad. Isaías 42, 6 al 9. Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por mi mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí, se cumplirán las cosas primeras que yo anuncio, cosas nuevas antes que salga a luz. Yo os las haré notorias. Jeremías 31:8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran manera, en gran compañía volverán acá. Vemos Isaías. Entonces, hasta aquí, no, perdón, hasta aquí, hermanos, vemos cómo Dios, pues dice que Él va a llegar a abrir, su ministerio de Él era abrir ojos, sanar a los enfermos, a los cojos, a los mancos, restaurar, hermanos, restaurar el físico de la persona, en la sanidad, tanto el alma como el físico, ¿no? Entonces, vamos a ver Isaías, cuando lo que profetiza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya entendimos, hermanos, que el ministerio del Señor Jesucristo era restaurar espiritualmente y físicamente, ¿verdad? Uno de sus de lo más precioso de toda esta enseñanza es ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue, o sea, predicaron que nuestro Señor Jesucristo, profetizaron, perdón, que nuestro Señor Jesucristo, ese era su ministerio, ¿verdad? El traer sanidad física. Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo, o sea, pues lo consideran el Cordero a través de ese sacrificio. Entonces Él nos da esta oportunidad a los que físicamente pues no están bien, ¿no? Entonces vemos ahorita en Isaías, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar
de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Vemos cómo Isaías profetiza, ¿no? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, y empieza a decir porque me ha ungido, y empieza a decir para dar libertad, para a toda la gente que, pues que no está bien, ¿no? A darle sanidad. Entonces, vemos aquí en Lucas 4, vamos a leer del 16 al 21. Ya nuestro Señor Jesucristo tomando esta profecía. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo toma la profecía de Isaías y él empieza a decir de nuevo: el Espíritu Santo está sobre mí, y empieza a leerlo. Y una de lo que él dice en el 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces él dice, y vista a los ciegos también. Entonces les dice: Hoy a ustedes se les está cumpliendo esta profecía, delante de ustedes se está cumpliendo esta profecía. A eso vengo, a hacer, ese es mi ministerio, ¿sí? A mostrar que hay un Dios grande, poderoso, que hay un Padre eterno, pero también a mostrar lo que a mí el Padre me ha dado para yo hacer mi ministerio. Entonces vemos en Mateo, vamos a empezar a leer parte de lo que fue su ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Dice, en Mateo, vamos a leer Mateo 9 del 27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo: ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tarde. Miren, hermanos, aquí vemos que dice que dos ciegos lo siguieron, lo buscaron, y dijo Dios: ¿creen ustedes? Dijo: sí, creemos que lo puedes hacer. Entonces vemos, hermano, esta gente tenía conocimiento de lo que el Mesías venía a decir. Hay veces yo veo que los cristianos no tienen el conocimiento de lo que es la palabra, pero vemos que estos ciegos, o sea, no podían leer, pero yo creo que ellos iban y se sentaban a escuchar. Tan seguros estaban de su conocimiento que fueron a Jesús y le dijeron: hijo de David, tú nos puedes hacer este milagro. Y Jesús les dice: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Y su fe en ellos y su seguridad de que el Mesías podía sanar, los hizo, hermanos, sanos. Entonces ahora nos vamos a ir a capítulo 12, 22 de Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Capítulo 15, 30 y 31. Y se le acercaron mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. En Mateo 20, vamos a leer del 30 al 34.
Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendía que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Capítulo 21:14 de Mateo. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Vamos a leer Marcos 10 del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al campo, mendigando. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Juan 5 del 1 al 9 dice, después de estas cosas salió una fiesta de los judíos, subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel ángel fue sanado y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vemos aquí, hermanos, que dice que descendía un ángel y dice que tocaba las aguas se movían, entonces el primero que entraba era el que sanaba, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, la bendición tan especial, o sea, Dios siempre procuró la sanidad del ser humano, tanto física como mental, como espiritual, perdón, vemos que decía que un ángel venía y descendía, entonces Dios siempre preocupándonos, aquí podemos ver la gran bendición y el amor que Dios tiene para la sanidad física en el ser humano. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios proveía un ángel y ese ángel descendía y ese ángel era el que sanaba, ¿no? Vemos que nuestro Señor Jesucristo se compadece de él, conociendo que llevaba 38 años enfermo y le dice, ok, ¿quieres ser sano? Sí, ok, pues lo sanó, hermanos. Vemos que el ministerio del Señor Jesucristo ¿cómo se llama? Pues sanidad física también, ¿no? Entonces, ahorita vemos vamos a leer capítulo 9 del 1 al 11. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es este que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos el lodo y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos
Y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Vemos, hermanos, que esta persona, hermanos, Dios lo sana, ¿verdad? O sea, dicen, oye, ¿quién es el que, ¿cómo se llama? El que te abrió los ojos. Entonces él especifica, fue Jesús, y les dice cómo lo hizo, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver en Juan 11:30, vamos a ver, perdón, estamos en, sí, Juan 11, y vamos a leer del 35 al 37. Jesús lloró, y dijeron entonces los judíos, mirad, cómo le amaba. Y algunos de ellos le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces vemos, hermanos, que ya hay gente que tiene testigos de que Dios hizo el milagro, de que nuestro Señor Jesucristo dice, no es este que abrió los ojos, no pudo haber salvado de la muerte a esa persona, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, la bendición. Vemos, hermanos, que la persona que hay veces es la que critica, ¿verdad? Vemos que están criticando al Señor Jesucristo, pero imagínense, hermanos, la, la actitud de esas personas cuando ven que Lázaro es resucitado. O sea, saben que superó más de las expectativas de esta gente que estaba haciendo crítica de lo que él hacía. Entonces, vemos la grandeza, la maravilla de este Dios, de este Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La bendición levantó a Lázaro, hermanos. Yo no puedo leer todo por el tiempo, pero sabemos la historia, ¿no? Lázaro fue levantado. Ok, entonces ahorita, hermanos, yo pienso que esa gente fue súper, pues impactada, ¿no? De ver que, ok, ustedes están diciendo que si yo no podía, pues entonces ahorita les voy a demostrar que sí puedo. Obvio que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ego, no tuvo vanidad. Para él hacer lo que él tenía que hacer. Todo lo hizo en humildad, hermanos. Todo. Él no se puso a decir, ya ven que si lo pude, que si... No. Tampoco entró en situaciones con la gente de discusión en cuanto a lo que él hacía, ¿no? Entonces ahorita, hermano, esto es aquí hasta nuestro Señor Jesucristo. Eso es aquí de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita, hermanos, vamos a entrar a lo que es el ministerio de sus apóstoles. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír en la cárcel, perdón, aquí vamos a ver, no es de los discípulos, es de nuestro Señor Jesucristo. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y anunció y a muchos ciegos les dio vista. Perdón. Vamos a leer, estamos leyendo Lucas 7:21 al 22. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber. A ver, hermanos, voy a leerlo de nuevo porque creo que me desconcentré un poquito. Vamos a leer Lucas 7, del 21 al 22. Dice, y esa misma hora sanó a muchos enfermos de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces vemos, hermanos, que cuando mandan a preguntarle a Jesús, ¿eres tú? Entonces nuestro Señor Jesucristo les da la respuesta y dice, dile a Juan esto, lo que has oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados y le empieza a dar una lista, ¿no? Entonces, no había más que decir, sí, yo soy yo. No había más que justificar, más que era eso, las palabras. Dile que está sucediendo esto. Entonces vemos, hermanos, cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues fue de sanidad, tanto espiritual como física. Ahorita vamos a hablar de lo que es la sanidad física, ¿sí? Entonces, ahorita, hermanos, ya sí vamos a entrar a lo que fueron sus discípulos, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a Lucas 9, 1 y 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mateo 10, del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio. De gracia recibisteis, das de gracia. Miren, hermanos, aquí vemos, hermanos, que dice, en estos versículos que hemos leído, dice que les dio poder, ¿sí? La segunda cosa fue, les dio la instrucción de hacia dónde, hacia quiénes iba a dirigir. Y la tercera es que dice que les dio potestad de hacer lo mismo que nuestro Señor hacía. Entonces, vemos, hermanos, que este sacrificio tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo, o sea, duro, difícil, doloroso, pero que al final ante los ojos de Dios fue agradable, fue hermoso, vemos que trae la bendición, hermanos, para la sanidad de la persona, tanto espiritual como física. Ahorita estamos hablando físicamente, vuelvo a repetir. Entonces vemos, hermanos, que ellos empiezan a trabajar así, ¿no? Los discípulos. Vamos a leer Lucas del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Hermanos, aquí vemos, hermanos, que nuevamente les dice Juan, Lucas, lo describe y dice que les dio nuevamente potestad de hollar serpientes, escorpiones y contra toda fuerza del enemigo. Entonces vemos, hermanos, que lo que Dios ganó en esa cruz fue el poder dejarnos a nosotros, preparados, hermanos, y con ese poder, hermanos, que Dios le transmitió, porque acuérdense que todo eso, o sea, fue a sus discípulos, pero también a los que creían en su nombre, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo da la bendición, dice, yo oro por ellos, pero también por los que han de creer en mi nombre. Entonces, todas las bendiciones, hermanos, que los apóstoles tuvieron, si nosotros somos gente íntegra y gente de fe y creemos, hermanos, también nosotros, hermanos, como iglesia tenemos que demostrar el poder divino de Dios en nuestras vidas. Vamos a entrar a Hechos y vamos a leer Hechos 2 del 1 al 11, ¿sí? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Vemos, hermanos, que aquí en esta sanidad vemos que se cumple también parte de la profecía que se dice en el Antiguo Testamento, que saltarían los cojos, que andarían. Dice que él entró saltando y alabando a Dios, ¿verdad? Una cosa bien importante y que sí quiero recalcar, lo que dijo Pedro, dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Sí? En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Entonces, hermanos, yo en un principio les dije, esto no es oro, oro, perdón, no es dinero, el evangelio no es para ganar, para hacer dinero, no es, hermanos. Vemos que, que Pedro dice, no tengo oro ni plata. Entonces, conscientes, hermanos, de que el ministerio no es dinero. Yo sí les he dicho, apoyen pastores, ayúdenos en todos los aspectos, hermanos, pero único es importante, no que tenga que ser millonario la persona, o sea, no, hermanos. Ellos en su ministerio trabajaron um, eh, muy, ¿cómo les diré? No con tanto lujo, no con tanto, simplemente ellos obedecieron y siguieron pues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esto lo digo, hermanos, porque sí ha habido gente dañada y lastimada en este aspecto, pero bueno, no es el tema ahorita. Entonces, vamos a meternos ahorita en el capítulo 8 y vamos a leer del 4 al 8. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí vemos, hermanos, que Felipe dice que estaba ministrando solo, pero también había mucha sanidad, hermanos. Había liberación de las almas que estaban endemoniadas. Nos vamos a ir a 9, 1 y 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vemos aquí, hermanos, que dice que en el 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, vemos, hermanos, que no era la persona, era Dios. Si la persona estaba consagrada, si la persona obedecía, entonces era Dios quien se manifestaba y hacía el milagro, ¿verdad? La palabra es muy claro, no es el hombre, no es la persona, hermanos, es Dios a través de esa persona consagrada, es la que podía, hermanos, es la que podía hacer el milagro, pero al final era Dios. ¿Me entiendes? Ok, ahorita vamos a leer el 14 del 8 al 9. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces vemos, hermanos, que los apóstoles, hermanos,
los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fueron los que hacían milagros. Entendemos que era a través, ¿no? Vemos que el ministerio del Señor Jesucristo lo hizo así, trayendo sanidad, tanto interior como física. Ahora estamos hablando de la física. Entonces vemos cómo también los apóstoles pues también tuvieron este honor de sanar, pero siempre reconocieron que era Dios, que a través de Dios, a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, se producía la sanidad, se recuperaban, ¿no? Las piernas, los brazos, la ceguera, ¿no? Cuando la persona estaba mudo, ¿no? Perdón, se restaurara, se restaura su habla, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que el ministerio de Dios fue la sanidad, ¿no? Vimos que Dios siempre se ha preocupado cuando enviaba al ángel, el ángel descendía y también era la sanidad física. Ok, hermanos. Entonces, este, hasta aquí vimos, hermanos, que primero vimos que en los que servían, los animales, todos iban a tener que ser limpios, no podía haber gente, ¿verdad? Con un defecto físico. Vimos, hermanos, cómo la profecía del Señor Jesucristo se cumple, cómo Él es el Cordero, cómo Él es nuestra Pascua y toda la bendición que trae a través de ese sacrificio y de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo el Padre, pues nos da la oportunidad, les da la oportunidad a los apóstoles de les da el poder, la autoridad, y a nosotros, hermanos, como iglesia también. Pero vamos a ver, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo empieza ya a ministrar a la gente, porque yo creo que ellos los ministró pues muy personal, ¿no? Pero hacia la gente, cuando Él hablaba hacia la gente, o sea, vamos a empezar a entrar en lo que es la palabra de Dios. Dice en Mateo, vamos a leer Mateo 5, del 27 al 30. Y vamos a ver lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a irnos 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 18 del 6 al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Por tanto, si tu ojo, tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que entrando con dos manos o dos pies, ser echado en el fuego en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echados al fuego. Marcos 9, 42 al 48. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, hermanos, aquí pues ya
empieza nuestro Señor a hablarles con severidad y les dice, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y si tu pie es ocasión de caer, quítalo. Vimos que al principio Dios no acepta personas con defectos físicos. Vemos aquí ahora que nuestro Señor Jesucristo está dando una enseñanza de si es esto, córtalo. Es preferible que no lo tengas, es preferible que entres cojo, manco, tuerto a Dios, a la casa, a la vida, que entrar con dos ojos, pero al infierno, al lago de fuego, o sea, a donde el fuego nunca va a terminar, ¿no? Entonces, vemos la severidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo habla esto? Miren, hermanos, él dijo, es mejor que entren así a que entren al infierno. Entren así, entren mejor mutilados que para que puedan entrar a vida, no importa que estén mutilados o les falte algún miembro, ¿verdad? Vemos que pues es mejor que entren así al reino de Dios, ¿no? O sea, Dios les hace esa sugerencia. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, él habla de manos, pies y ojos, ¿sí? Entonces, ¿por qué manos? Porque, hermanos, Dios dice, no permitas que tu mano haga cometer cosas que no, o sea, como que, hermanos, con una mano puedes disparar, con una mano puedes robar, con las manos puedes, eh, tocar lo que no debes de tocar, desear lo que no puedes desear, tomar lo que no debes de tomar, ¿no? O sea, ¿qué te lleva esto? Al robo, al asesinato, o sea, a muchas cosas. Por eso nuestro Jesucristo advierte y habla severamente. O sea, ¿saben qué? Los, yo prefiero que ustedes hagan esto y no, pero que entren al reino de los cielos, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo acá? La grandeza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cambia ciertas cosas, ¿no? Lo que antes no se permitía, ahora sí se permite, pero lo importante es que obedezcas. Vemos que los pies, hermanos, ¿por qué él dice los pies? Porque los pies a veces te hacen ir a donde no debes de ir, frecuentar lo que no debes de frecuentar, ¿no? Te lleva a buscar la droga, el alcohol, te lleva a muchas cosas que no son correctas. Entonces, Dios, si esto te es ocasión de caer porque no entiendes, porque no quieres, tienes la fuerza necesaria, pues córtala, hazlo, ¿no? Entonces, vemos que Dios es un Dios, nuestro Señor Jesucristo, severo en esta palabra. El tercer punto es los ojos, perdón. ¿Por qué los ojos, hermanos? Porque con los ojos tú puedes desear y cuando tú deseas algo eres capaz hasta de matar, hasta de, de hacer cosas que no es, ¿verdad? Dice que todo entra por los ojos. Entonces, un punto importante y por el que yo veo, ¿verdad? Hay veces son los pecados ocultos que a veces el cristiano o las personas que están escuchando esto dicen, no, pues esto yo estoy en mi intimidad, ¿no? Pero, pero hay veces en la intimidad, hermanos, pues se busca cosas que no le agrada a Dios, ¿no? Y que no es bueno para el ojo. Como por ejemplo, algo fuerte que muchas gentes dicen, bueno, la droga es altísimo el nivel de este problema, pero hermanos, también hay un problema que está oculto en los cristianos y en la vida de gente que está en sus hogares haciendo pornografía. Entonces estás contaminando tu vida, o sea, por eso el Señor Jesucristo fue severo. Si tu ojo te es ocasión, si no tienes la fuerza para tú romper todo estas cosas malas o estos vicios, como ustedes lo quieran llamar, si ustedes no tienen el poder, pues entonces corten, saquen, ¿no? Pero es mejor que entren así a la vida antes de que sean echados al fuego, o sea, conserven sus extremidades, conserven sus ojos, dice, y sean enviados al infierno. O sea, nuestro Señor Jesucristo ha sido severo. Límpiense, sean transparentes. Dice, si tus pies, tus manos, tus ojos son ocasión de caer, no lo hagas, hermano. Mire, muchas veces el cristiano o la persona vive engañada que nadie lo sabe, pero nuestro Señor Jesucristo ha sido bien claro. O sea, en nuestra intimidad, si nosotros estamos haciendo algo que desagrada a Dios,
pues Dios nos da un consejo y siento que es un consejo bien severo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está dando? La oportunidad de entrar en los cielos. O sea, hemos visto cómo al principio Dios, pues pide ciertos requisitos, ¿no? O sea, no se podía aceptar este para ministrar ni en animales gente con defectos. Nuestro Señor Jesucristo viene y hace el cambio y hace la sanidad y sana. Vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él levanta así, abre la vista a los ciegos, hace andar a los cojos, ¿verdad? Hace hablar a los mudos, a los sordos, los hace escuchar. Entonces, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo da este consejo, ¿verdad? Es porque también tiene el poder para volvernos a restaurar. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Los prefiero así, pero que entren a la vida, al reino de Dios, antes de que se vayan al infierno, al fuego donde nunca va a ser apagado. Entonces, hermanos, yo aquí les pido, hermanos, cada quien se conoce, cada quien sabe hasta dónde camina con Dios limpiamente. Pero una cosa, y que es importante, hermanos, es la pornografía no puede ser aceptada por el cristiano. No puede ponerse dentro de estando presente ante una película o ante la computadora para ver esto, hermanos. Tengo entendido, hermanos, que es algo fuerte en lo que está trabajando también Satanás para la destrucción de las almas. Hermanos, no nos dejemos engañar, cada quien nos conocemos. Y si tus pies, si tus manos te son ocasión de caer, escuchen a Dios. Yo creo que es un Dios que perdona, que si tú te arrepientes, si tú pides perdón y tú buscas la presencia de Dios y tú dices, Señor, yo no puedo con este vicio, yo quisiera terminar con esto. Entonces, hermanos, Dios tiene el poder, hermanos, de ayudarlos con esa situación en la que hay veces es difícil. Todo es un vicio. No nada más es la droga, no nada más es el alcohol, las medicinas. Hay veces tenemos nosotros el vicio en nosotros, en nuestro cuerpo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos da un consejo, ¿no? Dice, y cambia lo del principio, vuelvo a repetir. Dice, ¿sabes qué? Los prefiero cojos ciegos, van a entrar. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y lo maravilloso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El decir, el Padre dijo, pero yo ahorita Dios me ha dado esa potestad y yo ahorita les digo, prefiero eso, prefiero que ustedes dejen esto, pero que ustedes entren al reino de los cielos, ¿verdad? Dejen todo lo que los pueda llevar a la muerte eterna. Ok, vamos a ver qué nuestro Señor Jesucristo dio respecto a la enseñanza del ojo. Dice en Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vemos, hermanos, que aquí dice, si tu ojo la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿no? Si tu ojo es bueno, dice que todo tu cuerpo va a estar bien, pero si tu ojo, hermano, está mal, si tú estás viendo lo que no tienes que ver, entonces dice que tú, aunque seas cristiano, aunque hayas aceptado a Cristo, pero si tu ojo está mal, dice que tu cuerpo está en tinieblas, ¿sí? Vamos a leer Lucas 17 al 36. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces vemos, hermanos, dice, ok, si tu cuerpo está bueno, si tu cuerpo es bueno, entonces todo tu cuerpo está bueno. Dice,
todo está bien, pero si tú, hermano, consientes en mirar, en desear, en codiciar, lo que no está permitido por Dios, entonces, hermanos, perdónenme, pero no estás en luz, estás en tinieblas, ¿sí? Nos vamos a ver, a saber cómo vamos a estar en tinieblas o por qué. Primera de Juan, capítulo 2 del 9 al 11. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vemos, hermanos, que dice que las tinieblas, o sea, otra parte en la que el cristiano permanece en tinieblas es, hermanos, cuando uno no quiere a un hermano o a una persona. Cuando hay veces, es muy triste y hay veces he escuchado comentarios que dicen, ay, no, me cae mal, ay, no, yo no le hablo, ay, o sea, hay veces veo que no se entiende el concepto de que nosotros tenemos que amarnos y que nosotros tenemos que, que amar a nuestro prójimo, a ver a la persona que tenemos enfrente. Eso es lo que nos hace, hermanos. Si tú no amas a la persona, entonces eso te hace estar en tinieblas, ¿no? Dice la palabra, ya el último del versículo 2:11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces llega un momento que lo que hay dentro de ti, lo negro, lo feo, lo oscuro, las tinieblas, es lo que a veces te ciega los ojos y como cristiano no puedes entender y creer que tienes que amar a tu hermano y que a ninguna persona, no puedes decirle a ninguna persona, no lo quiero, me cae mal, no me lo aguanto, no, hermanos. Al contrario, nosotros tenemos que amar, porque eso es lo que nos está demostrando que tenemos luz en nuestro cuerpo, hermanos. Hay veces por envidias o por actitudes, no quiere la gente acercarse a otra persona. Eso también tiene que estarse en nuestras vidas. Nosotros tenemos que demostrar que estamos en luz, que no estamos en tinieblas. Nosotros tenemos que demostrar que las tinieblas no han cegado nuestros ojos, hermanos. La palabra es dura, es difícil, pero es verdad, hermano. Porque hay veces como cristianos vivimos engañados, ¿verdad? Yo no perdono, yo no acepto. Yo sí lo amo, pero no lo perdono lo que me hizo. Entonces, no, hermanos. Entonces estás en tinieblas. Si esa es tu actitud, estás en tinieblas. Y Dios es claro, ¿ok? Entonces, vamos a leer ahorita Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice que los deseos de la carne, entonces, ¿qué es lo que te da los deseos de la carne? Pues entra a través de tus ojos. Los deseos de los ojos y la vanagloria. Hermanos, esto entra por los ojos. Entonces sé que esto no pertenece a Dios, pertenece al mundo. Hermanos, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con nuestros ojos. Y vuelva a, a recalcar, ¿qué ven tus ojos? O sea, Dios ya nos ha dado la oportunidad, ya hemos visto que Él, o sea, primero, Dios dijo que nadie con defecto podía ser, pero nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad para nosotros, hermanos, ser limpios. O sea, nos da un consejo. Sí, si esto te hace, si tu pie, tu mano, tu ojos te dan, te es ocasión de caer, sácalos. Y te da la oportunidad, nos da la oportunidad de que entremos así, pero en vida, a la vida eterna. Antes, o sea, nuestro Señor Jesús es tanto su amor que dice, no importa si están mutilados, pero los quiero en el reino de Dios. Entonces, yo creo que no pudo haber hecho más cosas nuestro Señor Jesucristo que haber hecho que esta oportunidad se nos diera. O sea, vemos en toda la palabra que hay mucha oportunidad para nosotros entrar en los cielos. Lo más importante es obedecer a Dios, reconocer ese sacrificio que nos ha traído mucha, mucha bendición a nuestras vidas. Vamos ahorita a leer Hebreos 12 del 12 al 17 y el consejo que nos dan. Por lo cual, levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino
que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces vemos, hermanos, que el 12 y el 13 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces estamos viendo que dice él, ¿no? Que nosotros hagamos sendas derechas para que nuestros pies no se salgan, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vemos, hermanos, que nos está diciendo Hebreos, o sea, ya es hora de que ya ustedes tienen que caminar rectamente, que lo cojo y lo torcido no se puede salir de esa senda. Tenemos que ser íntegros en la palabra de Dios, aún en donde estemos, hermanos, parados, fuera, dentro de nuestras casas. Tenemos, hermanos, que aprender que nuestro Señor Jesucristo fue severo en cuanto a esta enseñanza. No nos podemos seguir engañando como cristianos, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. También nos aconseja que sigamos la paz para con todos, que es lo que yo decía. Si tú no aceptas a una persona o tú estás molesta o piensas que tu envidia o tu deseo por desquerer más o por lo que tu alma desea es más fuerte, hermano. Entonces, hermanos, acuérdense, estamos en tinieblas. Entonces tenemos que quitar muchos cambios, renovar y como decía Pablo, que nuestra alma prospere, ¿no? Que desechar sentimientos a lo mejor feos que no están permitidos de Dios por parte de nosotros que los tengamos. Entonces, hermanos, dice también que tenemos que tener paz con todos. Entonces, hermanos, esto es, hermanos, amar a toda la gente y verla, y la gente que no quiere acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pues verla con misericordia y con mucho amor, ¿no? Vamos a ver ahorita consejo de nuestro Señor. Dice en Marcos 1, y vamos a leer 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Marcos 14 y 15. El 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Por qué nos está diciendo? Dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio, crean en mí, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa muy importante, hermanos, que todo esto que se ha leído, hermanos, es verdad y va a ser verdad. El que Él nos diga que nos prefiere ciegos, cojos o mancos, él lo estaba hablando en serio. Antes de que te llenes, antes de que tu alma se haga más negra, antes de que por dentro estés en tinieblas, prefiero esto antes de que sean ustedes echados al reino de los cielos. Vamos a leer Zacarías 9 y 12. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado de tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Vemos, hermanos, que Zacarías da una oportunidad y dice, una profecía, y dice,
los voy a restaurar el doble. O sea, vemos, hermanos, también que la palabra de Dios dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Vemos, hermana, toda la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, ¿sí? Vemos, hermanos, que en el pueblo de Israel no se permitían ciertas personas y ciertas animales, pero se cumple la palabra que dice, lo primero será postrero y lo postrero será primero. Y vemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado muchas cosas y nos ha hecho como primeros. Esta oportunidad del perdón, hermanos, o sea, nos las ha dado, hermanos, y se está cumpliendo. Dice que nos restauraría el doble, ¿sí? En Zacarías. Dice, volvaos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y yo creo, hermanos, que con esta actitud de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos está dando la doble oportunidad para arrepentimiento, para acercarnos a Él, para entrar al reino de los cielos. O sea, Él cambió, Él no se aceptará, así se va a aceptar, pero principal que entren al reino de los cielos. Creo que esa es la hermosa bendición que Dios nos está dando y que nosotros tenemos que saberla valorar y que nosotros tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, hermanos. Ok, ¿cómo Dios nos invita al arrepentimiento? Nos vamos a ir a Isaías 1 del 16 al 20. Dice, lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Capítulo de Isaías 55 del 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí, hermanos, vemos el llamado al arrepentimiento. Si tú estás en esto, dice, ok, busquen a Dios, arrodíllense, cambien, empiecen a hacer diferentes cosas para que su alma, su vida sea transparente, sea clara, sea aceptada delante de mí, ¿verdad? Dios nos dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, son más altos, yo deseo lo mejor, yo quiero lo mejor para ustedes. Pero ¿para quiénes son esas promesas, hermanos? Para los que hemos decidido cambiar, para los que hemos decidido tener el temor en nuestro corazón, conservar el temor en nuestros corazones, vivir conforme a la palabra, ¿verdad, hermanos? No podemos nosotros entrar o querer nosotros ser moneditas de oro, darles bien a todas las personas. No, hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios en una forma. Hay veces el querer que nos acepten la gente, pues es entrar en otro estilo de vida, y no, hermanos, nosotros aquí nos tenemos que sujetar y aquí nosotros tenemos que reconocer y aprender, esa es de nuestro Dios. Y si aquí alguien está escuchando y dice, ok, yo estoy en esto, yo te conservo esto, saben que busquen a Dios, ¿no? Humíllense ante Él, pidan perdón, arrepiéntense. Dice aquí, hermanos, que Él no va a despreciar al que realmente se ha arrepentido, al que realmente decide, yo corto con el robo, yo corto con la matadera, yo corto con la mentira, yo corto con el vicio, yo corto con la droga, yo corto con la pornografía. O sea, hermanos, entendamos, muchas cosas entran por nuestros ojos y lo que nosotros permitimos a nuestros ojos puede ser luz dentro de nosotros o tinieblas. Entonces,
Hay veces el deseo de un programa, hermanos, también te puede afectar por dentro, ¿no? Y hacer que tu luz se vuelva tiniebla. Vimos, hermanos, que dice que, que, que el que vendió su primogenitura, hermano, dice que yo, quiso de nuevo la bendición, se arrepintió, dice que la procuró con lágrimas y no lo obtuvo, hermanos. Entonces dice que la gracia no puede, no, nosotros no podemos permitir que la gracia sea quitado de nosotros, hermanos. Cuidemos mucho esto, hermanos. Y si no tienen la fuerza para romper un vicio, para romper el deseo que tiene su corazón de hacer, entonces, hermanos, humíllense ante Dios, pídanle perdón y díganle, Señor, yo no puedo, ayúdame, dame fuerzas para yo no caer en la droga, caer en el sexo, caer en el robo, caer en asesinatos. Dame la fuerza, Señor, para no caer en pornografía, para que mis ojos no puedan ver lo que no te agrada, Señor. Entonces, yo creo que tenemos un Dios poderoso, vemos a un Jesucristo, pero dándonos oportunidades, de verdad. O sea, yo creo que la Biblia no se cansa de darnos oportunidades para que cambiemos como seres humanos. Ok, nos vamos a ir ahorita a Lucas. Dice entonces Jesús le dijo, vamos a ver la historia que nuestro Señor Jesucristo relata. Y ahorita vamos a comprender el por qué nuestro Señor Jesucristo pues empezaba a decir, ¿no? A hacer sus enseñanzas. A veces decía, bueno, Señor, pues te pone una enseñanza, pero ahorita, hermanos, vamos a terminar y vamos a darle sentido a nuestra vida con esta enseñanza. ¿Sí? En Lucas 14 vamos a leer del 14 al 24. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Miren, hermanos, aquí hay una bendición especial de lo que nuestro Señor Jesucristo habló. Él relata, ¿verdad? De esta cena, de esta boda. Dice, ok, vayan y la gente a la que él en un momento dado, ¿verdad? Dijo que se les va a invitar, esa gente no quiso. Entonces dijo, ¿saben qué? Vayan por los cojos, los mancos, los ciegos y llenan. Dicen, ok, todavía hay lugar. Dice, entonces ahora, primero les dice, vayan por las plazas y por las calles, ¿no? Y cuando dicen todavía hay lugar, entonces todavía Dios en su amor por querer rescatar al ser humano, por querer rescatar al alma, hermanos, le dice en el 23, y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. O sea, ¿qué quiere darnos Señor Jesús a entender? Es, ya aquí dice el padre, ¿verdad? Dice que dice un hombre, perdón, vamos a leer de nuevo de Lucas 14, 16 al 23. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, la cena está preparada y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado una cinta de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las
plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Y él dijo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y esfuerza a entrar para que sea llenada mi casa. Vemos, hermanos, cómo dice que el señor de la casa se enoja y dice que ahora vayan y busquen, o sea, calles y plazas, ahora vayan por los caminos y los vallados, dice, pero esfuercen a la gente a que venga, a que entre en esto, hermanos. Y este mensaje es, hermanos, para pedirles que si hay, hermanos, si hay algo en tu vida o algo que te impide entrar, hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad aún de entrar. Vemos en esta enseñanza que se llamen a los cojos, ciegos, este, mancos, ¿verdad? Pobres. Dios, hermanos, nos está dando la oportunidad. Dios ha cambiado su pensamiento y no decir, ya no quiero, no puede entrar este tipo de gente a ministrarnos. ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para, para nuestro Dios. Entonces, hermanos, Dios, Dios nos aceptará así, hermanos. Aceptarás, hermanos, al que ha decidido seguir, al que ha tomado decisión de decir, quiero ser limpio a cuesta de lo que sea, ¿verdad? Vimos el poder de que nuestro Señor Jesucristo pudo restaurar, pudo sanar ceguera, invalidez, cojos, tuertos. Vimos, hermanos, sordos, ¿verdad? Mudos. Vemos, hermanos, vimos el poder de todo lo que nuestro Dios pudo hacer a través del poder que le dio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos, hermanos, que de verdad queremos estar con Él. Pero, hermanos, yo creo que Dios otra vez hablándonos y otra vez diciendo, quiero oportunidad para el ser humano, quiero más seres humanos conmigo y yo creo, hermanos, que nosotros no podemos caer en el juego de Satanás. Hermanos, Dios en su palabra, la enseñanza del Señor Jesucristo nos ha mostrado, hermanos, que lo que Dios quiere es la pureza, la pureza. No le importa el físico, porque el físico vimos que lo puede restaurar. Le importa, hermanos, nuestra alma, lo que está por dentro, hermanos. Que sea luz, que brillemos por dentro y por fuera, hermanos. Y que todo lo feo, todo lo oscuro, lo podrido, hermanos, que pueda conservar en su humano, sea quitado y cambiado por la luz de Cristo. Yo creo, hermanos, que estamos en un tiempo donde necesitamos ver a nuestros jóvenes, a nuestros hijos rectos, hermanos, rectos ante Dios y ante la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, hablarle a los jóvenes que andan haciendo cosas que no deben de hacer, que andan lastimando, hermanos. De verdad, si hay una persona que escucha y si hay una persona que está consciente que ha hecho daño, pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? Lo único que les puedo decir es, jóvenes, si ustedes lastiman a otro joven, hermanos, no nada más lastiman a la persona, lastiman a los padres, a la familia, o sea, se llevan a mucha gente. Entonces, yo hago este llamado para todos, hermanos, aún nosotros que creemos en Dios. Si tu ojo, tu pie, tu es ocasión de caer, sabes que arrepiéntete, pídele perdón a Dios, endereza tu camino y como dice la palabra, para que lo cojo no se salga del camino. Cambiemos, hermanos, tenemos que ser transformados. Yo espero, hermanos, que esta enseñanza haya sido de bendición a su vida. Yo espero que ustedes entiendan y comprendan el valor que nosotros tenemos que tener de nuestro Señor Jesucristo. Todo su sacrificio cambió muchas cosas. O sea, ese sacrificio, por el sacrificio en el que Dios se agradó, hermanos, cambió muchas cosas al grado, hermanos, de que sí podrá entrar, sí aceptará, hermanos, que seamos invitados a esas bodas, a ese convivio, hermanos, no importa cómo estemos físicamente, nos acepta, hermanos. Yo creo que ese es el valorar a nuestro Señor Jesucristo y su amor, hermanos. Por eso Él soportó tanto, ¿verdad?
porque él sabía que ganando él, triunfando él en esa cruz, él iba a traer muchos beneficios a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Él iba a venir a quitar lo que Satanás nos robó. Entonces, apreciemos al Hijo, apreciemos al Padre, apreciemos al Hijo y apreciemos al Espíritu Santo, hermanos. Es un tiempo de cambios, es un tiempo de espera, es un tiempo donde Dios está hablando a través de su palabra. Yo creo, hermanos, que toda esta palabra ha sido de bendición. Yo espero que ustedes, pues, ¿cómo se llama? La estudien, que ustedes repasen sus apuntes. Yo deseo, hermanos, que ustedes hayan comprendido, hermanos, y lo importante es, si nosotros tenemos algo muy en nosotros, hermanos, no vamos a ser descubiertos a lo mejor por el hombre, pero sí por Dios. O sea, Dios va a conocer que hay dentro de nosotros luz, oscuridad. Dios va a determinar, hermanos, nuestra oscuridad o nuestra luz por medio de nuestros ojos. Por eso yo les vuelvo a pedir de nuevo, si muy en su intimidad hay pornografía, si muy en su intimidad hay cosas que no se puede ver, desechen, hermanos, sean fuertes y deséchenla. Oren al Padre y arrepiéntanse, hermanos. Nosotros no podemos jugar con las cosas de Dios. Mis hermanos, yo me despido. Yo espero que esta enseñanza sea de bendición a sus vidas y yo deseo, y me vuelvo a despedir con el mismo versículo que, que Juan, en tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo deseo, hermanos, que con esta enseñanza su alma sea prosperada, su alma sea bendecida y que haya cambios y transformación, hermanos. Que nosotros nos quitemos todo lo feo y que cambiemos, hermanos. Y yo sé, hermanos, que esto a veces trae muchas, pues muchas cosas, ¿no? O sea, ya no nos quieres animar, la gente te deja sola, pero hay veces es preferible, hermanos, que uno esté bien con Dios, hermano, que más con el ser humano, ¿no? Muchas veces te tratan de que eres muy, ¿cómo se llama? Santurrona, eres una persona que siempre estás hablando de Dios. No importa, hermanos, no importa. Pero saben que todo esto, hermanos, nos va a llevar a una vida eterna, a una vida con Dios, hermanos. Por eso nosotros no podemos perder el sentido, Señor, de lo que es la palabra, de lo que Dios nos habla. Sí, hay veces palabras duras de nuestro Señor Jesucristo, como les enseñó a sus discípulos y que nos enseña a través de ellos esto a nosotros, ¿no? Pero hermanos, es palabra que nos va a bendecir para nosotros poder entrar en los cielos. Es mentira, hermanos, es mentira que por la gracia todo es perdonado. No es verdad. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas y tenemos que llevar una vida muy, muy diferente. Hermanos, yo me despido, que Dios me los bendiga y los amo en el amor de Cristo y bendiciones. Amén.